Semana pasada tuvimos una interrupción, tuvimos un mensaje que iba dirigido a desafiar y animar a los papás a firmar la resolución de hombres valientes que tuvimos ahorita. Y 15 días, o sea, 2 domingos atrás, habíamos estado hablando sobre esta serie de fundamentos sobre la roca, considerando los aspectos fundamentales de la fe, de lo que creemos. Y hace 15 días hablamos sobre la santificación. Y entonces llegábamos a esta verdad: cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, nacemos de nuevo. Entonces fuimos transformados. Pero al caminar la vida cristiana, con la ayuda del Espíritu Santo, cada día estamos esforzándonos por ser como Jesús. Y entonces estamos en santificación. Llegará el día en donde el Señor se reúna con nosotros o nosotros con Él. Y entonces Él va a completar la transformación final a la imagen de Jesucristo. Podemos decir entonces que fuimos transformados, estamos siendo transformados y un día seremos completamente transformados. Pero mientras llega ese día final, cada uno de nosotros, hombres, mujeres, debemos de trabajar en nuestra condición para vivir de una manera santa, ser como Jesús, obedecer su palabra. Este es un muy rápido resumen de lo que vimos hace 15 días. Hoy vamos a hablar una parte más y hoy vamos a poner un fundamento más de lo que nosotros creemos. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Así es de que prepárense, se va a poner muy bueno. Incluso al final de este mensaje vamos a ponernos a orar por ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a buscar al Señor con todo el corazón. Vamos a buscar que el Espíritu Santo llene nuestras vidas en este día, en este momento tan especial. Y yo quiero empezar haciendo una declaración. Esto es algo similar a un credo. Esto es parte de lo que personalmente creo y es parte esencial de lo que esta congregación está empezando a caminar, y simplemente pido su atención. Creo en el Espíritu Santo con todo mi corazón. Creo que Él es parte del Dios trino al que servimos. Creo que el Espíritu Santo es Dios. Creo en su obra. Creo en que el Espíritu Santo ha sido enviado para llevarnos a Cristo para salvación. Y creo que el Espíritu Santo ha sido enviado para transformarnos a la imagen de Cristo por la santificación. Creo en los dones del Espíritu Santo, incluyendo el hablar en lenguas, y creo que son para hoy. Creo en el Espíritu Santo como el agente que produce vida en nosotros y que produce vida en la iglesia, de manera que creo que antes del final de los tiempos vendrá el derramamiento poderoso del Espíritu Santo, profetizado en las Escrituras, que en los posteriores días el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne, y casi creo que será sobre la generación de jóvenes que nos precede. Esto es lo que personalmente yo creo en cuanto al Espíritu Santo, y esto es lo que ustedes deben de empezar también a creer si ustedes quieren ser parte de esta congregación. Ahora bien, ¿por qué menciono esto y por qué voy a hablar todo lo que voy a mencionar ahorita? Porque hay personas que se han agregado en los últimos 2 años o el último año, personas nuevas que se han agregado a la congregación. Algunos estuvieron en una etapa de iglesia junto con nosotros en otro momento. Algunos otros se han acercado, han rendido sus vidas a Cristo, se han bautizado en agua y están con nosotros. Y quizás haya quienes dicen: bueno, ahora estos están bien locos y hacen esto y no hacen aquello. O yo he visto que en tal iglesia son de esta manera, ¿por qué en Pan de Vida son de otra manera? Yo quiero expresarles cuál es nuestra postura doctrinal en cuanto al Espíritu Santo. Y yo quisiera, como forma de introducción, abrirles completamente mi corazón y tomar uno de esos momentos en los que hablo con toda franqueza y sinceridad. Y voy a tratar de hacerlo lo más prudente pero franco que yo puedo hablar. Creo que debemos de reconocer que el Espíritu Santo y el testimonio de Cristo han recibido muy mala publicidad por parte de una parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Podemos ponerlos a los cristianos carismáticos en esta categoría. La gran mayoría o muchos de los cristianos carismáticos han dado muy mala publicidad al Evangelio y a lo que es el Espíritu Santo.
Un error común que quiero confesar, no todos los carismáticos, pero sí una gran parte de ellos, un error común que los carismáticos, creo yo, han cometido, es que han puesto, fíjese lo que les voy a decir, han puesto la experiencia con el Espíritu Santo por encima de la palabra de Dios. Y cuando esto sucede, perseguimos la experiencia y perseguimos la señal y perseguimos todo esto, y aún interpretamos la Escritura a la luz de las experiencias que denominamos unción, Espíritu Santo, etcétera. Entonces, esto nos lleva a varias conclusiones. La primera de ellas es que poner demasiado énfasis o poner la prioridad en la experiencia por encima de la palabra de Dios nos lleva a profundizar poco en la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios ha perecido por falta de conocimiento. Poner un mayor énfasis en la experiencia o en la unción nos lleva a pisar extremos no saludables a la luz de lo que nosotros leemos en las Sagradas Escrituras. ¿Qué sucede luego? Que de repente se encuentran cristianos asegurando bendiciones, ¿verdad? Como si ellos tomaran la postura de Dios que determina a quién bendice y a quién no. Profetizamos caprichos, el Señor te va a dar la Tacoma que tú quieres, lo siento, recíbela, tómala, ¿verdad? Y tómala que no recibe la Tacoma. Y luego de repente también, basado en emociones mayormente, declaramos esto, declaramos aquello, y llegamos de repente a extremos no saludables porque ponemos la experiencia y en algunos casos las emociones, las cuales no son malas, pero las emociones sin rienda son peligrosas. Ponemos la experiencia y las emociones por encima de la palabra de Dios. Sucede también que profundizar poco en la palabra de Dios produce poco carácter. Lo único que va a garantizar o ayudarnos a forjar nuestro carácter es el alineamiento a la palabra de Dios. Y cuando hay poco carácter, los resultados son terribles. Pongan un vehículo del año en manos de un chavalo irresponsable que no le costó, que nunca ha mostrado carácter ni dominio propio, y cuenten el tiempo a ver cuánto le va a durar ese carro sin que lo estrelle, sin que lo choque o lo desviele. Peor aún, pongan un arma de fuego sobre una persona que no ha tenido control sobre sus emociones y al primer arrebato va a utilizar el arma y va a hacer un gran daño. El carácter es tan importante al momento de nosotros saber que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y que somos responsables por no solo delante de Dios nuestras acciones, sino por proyectar al mundo un mensaje correcto del Evangelio. Entonces sucede que la falta de carácter desemboca en una situación que esa falta de carácter nos lleva a confundir emociones con la palabra de Dios. Si ustedes estuvieron aquí al principio del año, escucharon toda esta serie que hablamos sobre la revelación de Dios. ¿Cuántos estuvieron aquí en esos domingos? Y poníamos varios lineamientos, ¿verdad? Muy saludables, como todo esto tiene que ser al filtro y a la luz de la palabra de Dios y debe llevar esta armonía. Y déjenme mencionar con toda sinceridad un par de casos que nos van a ayudar a entenderlo. El primero de ellos: estas líneas no saludables del área carismática que yo les explico, que han dado muy mala publicidad al Espíritu Santo y al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Las puedo expresar en los siguientes dos ejemplos. El primero de ellos, uno que se ha llamado apóstol, y me voy a reservar el decir un nombre, pero van a ubicar rápidamente de quién estoy hablando, con otros que son de la misma idea que él. Pensaron que tenían la autoridad, porque como declaran y decretan, tenían la autoridad de ir a una playa y reprender un huracán que venía a azotar sobre, creo que eran las costas de Miami. Se pararon en las playas, hicieron todo un evento ahí, reprendieron el huracán, lo ataron, lo desataron, lo volvieron a atar, lo cancelaron y todo lo que ustedes quieran mencionar. Y el huracán vino y azotó con toda su fuerza. ¿Y cómo ve el mundo a la luz de esto que se hace y los cristianos que hacen estas cosas? El nombre de Cristo termina ridiculizado. No citaría nombres, pero la gran mayoría de los escándalos sexuales en ministros y en siervos de Dios, debo con mucha pena
y mucha valentía reconocer que han venido por el lado carismático. Pastores de gran renombre que resultaron ser homosexuales, con una vida sexual, homosexual activa, que resultaron involucrados con señoritas de su congregación no casadas sexualmente, vienen por parte del lado carismático. ¿Por qué? Por falta de énfasis en la palabra de Dios, falta de énfasis en el carácter personal. Finalmente, y ustedes van a ubicar muy bien esto, recientemente hubo toda una saga de videos y aún eventos públicos que se hicieron relacionados a nuestro hermano Agustín Melgar. Algunos de ustedes lo van a ubicar muy bien porque era un ministro que cantaba, y este hermano Agustín Melgar fue diagnosticado con cáncer. Su vida empezó a irse de picada. Realizaron una ceremonia, y yo lo hago no para criticarles, sino para edificarles a ustedes, porque siento la responsabilidad de hacerlo. Pero realizaron una ceremonia para orar por él, y si algunos de ustedes vieron los videos, la gran mayoría de los ministros que estaban involucrados le profetizaron el bien. Misma cosa, dijeron: no, profetizo que sanarás, profetizo que estarás bien, y declaro esto y declaro lo otro, poniendo la experiencia y las emociones por encima de la palabra de Dios. Un pastor que no estaba incluido ahí en la ceremonia bajó. Si ustedes vieron el video saben a qué me estoy refiriendo. Bajó, se acercó a él y le dijo: mira, yo sé todo lo que te están diciendo y con mi corazón anhelo que esto se cumpla. Estoy tratando de parafrasear. Y le dijo: mi hermano, también tú tienes que considerar el aguijón en la carne. También tú tienes que considerar que lo eterno tiene mayor peso sobre estas cosas, y que nuestra vida, por dolorosa que sea, es una leve tribulación momentánea. Y con sinceridad les digo, todos los demás lo vieron con cara de ¿qué te pasa? ¿Por qué estás diciendo estas cosas? ¿Cuál es el resultado al día de hoy? Nuestro hermano Melgar está en la gloria eterna. Pero entonces, ¿dónde está toda la profetización o la profecía y todo lo que se declaró y la sanidad decretada? ¿Dónde está? Es peligroso poner la experiencia en el Espíritu Santo por encima de la palabra de Dios. Realmente nosotros deberíamos de ser más temerosos en asegurar bendiciones. Si ustedes toman un versículo y dicen: yo declaro que el Señor es el poderoso gigante quien defiende a Israel, ustedes están declarando, o todos estaríamos declarando, lo que Dios declaró que sería distinto. Pero el yo tomar la posición y decir: yo declaro que esto, yo declaro que el otro, termina en posiciones que probablemente pueden avergonzar el cuerpo de Cristo. Ahora bien, en relación a nuestro hermano Melgar, no nos confundamos, mis hermanos. Respiren profundo, están muy tensos. Relájense. No nos confundamos, porque no es esencialmente malo lo que sucedió con él. A la luz del evangelio que predicamos y que hemos entendido, el espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús moraba y mora en él. Y el espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús vivificará el cuerpo de nuestro hermano Melgar en Cristo Jesús. ¿A qué me refiero esto? Que el cuerpo de Jesús muerto en la tumba no tenía un solo vaso sanguíneo, ni una sola gota de sangre. Era un cuerpo inerte, caminando en el proceso natural de descomposición. Y después del tercer día, o al tercer día mejor dicho, el Espíritu Santo, que al igual que Dios y el Padre estuvieron en la creación, y lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De repente, de la nada, sangre y vasos, y todo estos vasos sanguíneos se empiezan a llenar en el cuerpo de Jesús. Y cuando el cuerpo de Jesús tiene la sangre suficiente, su cuerpo no está latiendo, y de repente el impulso de Dios hace que el corazón de Jesús empiece a latir, y Jesús se levanta de entre los muertos. Y esto mismo va a suceder con todos aquellos que han creído
y que han muerto en el Señor. En el Tesalonicenses estoy tratando de acelerar este mensaje. Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica porque estaban enterrando a personas y estaban todos desanimados y así como si nunca más los volvieran a ver. Y ustedes pueden corroborarlo en el libro de Tesalonicenses, debe estar capítulo 4 o 5 de la primera carta. Les dice Pablo: hermanos, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, pues sabemos que resucitarán. Y empieza Pablo a hablarles de la gloria del día en que el Señor vendrá y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué evangelio predicamos? ¿Uno en donde la persona muere y el evangelio muere, o un evangelio donde Jesús resucitó y resucitaremos en el día postrero, en donde iremos a la gloria eterna? Y ese será el fin de llanto, dolor, enfermedad, muerte. La aplicación de la redención y del evangelio están cuando el Señor Jesús venga o cuando nosotros vengamos con Él. En algún momento nuestro hermano Agustín Melgar tomó la decisión de seguir a Cristo y adquirió vida eterna y vivió por la fe, cantó de la fe en una manera que Dios lo usaba tan increíble, y él ha recibido ahora el beneficio de la vida eterna. Él está mucho mejor que todos nosotros y le volveremos a ver. Le volveremos a ver. Es Julio, perdón, gracias. Le volveremos a ver. Estaba diciendo Agustín y es Julio, perdón. ¿Qué sucede? Que este es el evangelio que nosotros predicamos, y es un evangelio que nosotros debemos creer. A lo que trato de referirme con todo esto es que yo tampoco, a pesar de estas realidades que estoy confrontando básicamente, al mismo tiempo yo no puedo negar mi formación carismática. Yo no puedo negar mi posición carismática. Ustedes me preguntan a mí, entonces, ¿qué somos? Somos carismáticos. Seguimos creyendo en el Espíritu Santo, seguimos creyendo en los dones. No somos ni cesacionistas, ni de ninguna manera reformados. Seguimos creyendo que el Espíritu Santo es para hoy, que los dones son para hoy. La gran diferencia está en que nosotros creemos que tiene que haber una forma saludable, temerosa de Dios, de llevar a cabo esto. Que la llenura del Espíritu Santo en el libro de los Hechos no necesariamente estaba llena de tantas manifestaciones como ladrar como perritos o reír en la risa santa y hacer todas estas extravagancias. Nosotros vemos una llenura del Espíritu Santo mucho más natural, simple y aplicable en el libro de los Hechos. Entonces yo les quiero decir, yo no puedo negar mi formación carismática. Por la gracia de Dios, al día de hoy yo puedo distinguir. Quizás en el pasado yo reconozco que todavía estaba muy verde y hoy sigo verde, pero no tan verde, y puedo reconocer los momentos genuinos en donde el Espíritu Santo me ha tocado. De hecho, yo sinceramente, mis hermanos, les estoy abriendo mi corazón, muy, muy abierto. Yo me hubiera hecho cesacionista. Yo me hubiera adquirido una postura en que los dones ya no son para hoy, y ya no se profetiza, y ya no hay lenguas, y ya no hay esto, si no fuera por momentos en los que el Espíritu Santo ha venido hacia mí en maneras tan poderosas, tan increíbles. No olvido un congreso en 1997 de hombres, recién regresado yo de un viaje que me fui al mundo, como dicen por ahí, y estaba yo sentado en una silla como estas. Empezaron a orar en el último mensaje de este congreso y empezaron a buscar la llenura del Espíritu Santo. Nadie oró por mí, nadie me tocó, nadie me sugestionó ni me manipuló con ningún tipo de cosas. Caí al suelo en el poder del Espíritu Santo. Otras muchas veces el Señor ha venido a mi vida. Recuerdo un día orando en mi cuarto, ahí todavía no estaba casado, y solo empecé a orar en lenguas. Y yo empecé a reconocer que era el Espíritu Santo en mi vida, y pudiera seguir platicando de tantas, muchas experiencias. Pero hoy yo puedo reconocer lo que fue genuino en mi vida y lo que no fue genuino. ¿Están listos para que yo vaya más profundo que esto? ¿Creen que lo pueden soportar? Arre, aquí va. Arre es en hebreo para decir como tipo amén, ¿no? Algo así, ok. Ya me están contaminando mis hijos en la forma de hablar. Yo debo reconocer también
que yo fui entrenado en este concepto de la unción y en el mover del Espíritu Santo por probablemente 17 años, 18 años. Yo fui entrenado en este concepto, y no digo que es esencialmente malo, ni que estos hermanos apestan, ni nada. Solamente quiero reconocer que esa era la forma en como yo veía el Evangelio y todo esto. Y fui entrenado por muchos años de mi vida a poner más énfasis en la experiencia que en la palabra de Dios. Y cuando hacíamos esto, muchos de nosotros discerníamos las emociones. Muchos de nosotros por emociones hicimos cosas, me incluyo. Muchos de nosotros fuimos testigos que adorábamos a un Dios llamado avivamiento, y que la doctrina cristocéntrica se estaba abandonando. Muchos de nosotros lo vimos, estuvimos ahí. Pero yo hablo por mi cuenta, yo no hablo por otros hermanos, yo hablo por mi cuenta. Yo fui cobarde, yo fui falso, yo fingía manifestaciones del Espíritu Santo. Yo fingía porque era una especie de sistema en el que se formaban filas y oraban por ti, y no había confusión de cuando oraban por ti, porque te empujaban violentamente. Y cuando te empujaban violentamente, pues, brother, agarra la onda, ¿no? Te tenías que tirar al suelo y quedarte un rato más. Y mientras más rato te quedabas, más ungido te levantabas. Y con toda sinceridad, yo me tiraba al suelo y yo me quedaba ahí con los ojos cerrados pensando, ¿cuánto tiempo debo quedarme? Debo ser bien franco con ustedes que hubo veces que me dormí. Y un día estaba yo así, de esas veces que está uno como divagando, no sabes si estás dormido o despierto. Levanta la mano que le ha pasado aquí en Pan de Vida. Ajá, muy bien. Gracias por su sinceridad, gracias. Y con este calor no está para menos. Hasta que un día escuché a una hermana, un poquito robustita, a 1.5 metros de mí, roncar. Y cuando oigo el ronquido de esta mujer, de veras la sangre me empieza, así como cuando uno tiene así miedo de que casi te atropellan o algo. Empecé, dije, no puede ser. Yo ronco como con todo, ¿no? Como tractor encendido. Y dije yo, no hombre, ya somos dos roncando. Y me entró un terror santo. Dije, no me vuelvo a dormir. No, empecé a contar ovejas, Salmo 119. Pero yo les estoy siendo bien franco. Me empujaban y me tiraba al suelo. Y fingí la risa santa. Y dije amén a mi pastor cuando yo no estaba de acuerdo. Y cuando mi pastor puso en personas en autoridad que ni siquiera cristianos a mi parecer son, y estas personas tenían una idea, y mi pastor decía, el Espíritu Santo ha hablado, vamos a hacer esto, siendo yo parte de un equipo pastoral, dije amén, vamos a hacerlo. Y yo no puedo públicamente expresarles todo lo que yo vi tras bambalinas, todo lo que yo viví. Lo único que yo les puedo decir es que con esta sinceridad ustedes puedan confiar en mí, en lo que viví, en lo que vi y en lo que he ido al Señor en arrepentimiento con lágrimas, y le he dicho, Señor, perdóname por haber fingido, perdóname por ser un cobarde y no haber confrontado esto, perdóname por poner en mal tu nombre, perdóname por decir que un vaso de agua olía a perfume cuando no olía a perfume. Y fui al Señor y me arrepentí de esto y de muchas otras cosas más. Y por la gracia de Dios, Él ha vuelto en su misericordia a llenar mi vida con el Espíritu Santo en maneras que no les puedo explicar. Mi entendimiento de la palabra de Dios ha sido totalmente distinto, y yo no me levantaba con valentía porque yo tenía miedo. Yo estaba intimidado porque si tú no hacías lo que el entorno de avivamiento y de mover del Espíritu Santo había, te acusaban de ser una persona que está en contra de la autoridad establecida por Dios. Y yo decía, Señor, yo no quiero que vengan maldiciones a mi vida. Yo no quiero que pase esto y que pase el otro, y que mis hijos tengan enfermedades, o que salir de la cobertura. Yo no quiero. Y entonces el temor me mantenía dentro de un sistema espiritualmente abusivo. Hasta que un día el Señor me llenó de valentía y me siento tan contento de haber sido libre.
Hoy yo entiendo que Romanos 13 se refiere a autoridades civiles, no a autoridades espirituales. Y me ubico muy bien como su pastor, para aquellos de ustedes que me consideren su pastor, que realmente estoy para servirles. Me ubico muy bien que yo no soy dueño de sus vidas. Yo no puedo prohibirles nada. Lo único que yo voy a hacer es supervisar que sus vidas estén en rectitud si están sirviendo al Señor. Y si sus vidas no están en rectitud, precisamente el testimonio de Cristo queda manchado. Es el único límite al que yo puedo llegar. De ahí en más, ustedes pueden comprarse la Tacoma, la Cheyenne verde, píntenla rosa si quieren, hagan lo que ustedes quieran. No digo que no me importe, pero digo que yo no tengo autoridad para decirte qué hagas con tu familia, con tus hijos. Yo no tengo autoridad para decirte si estás ungido o no. Creo que el fruto en tu vida dice si estás siendo lleno del Espíritu Santo. Y como dije ahorita, yo me he arrepentido y tengo una misión muy clara. Yo no me creo más que otros ni nada, solamente estoy hablando con mucha franqueza. Todos tenemos diferentes dones, y algo que yo creo que Dios me ha dado es enseñar la palabra de Dios. Y es lo que voy a hacer hasta el día en que muera, joven o viejo. Es lo que voy a hacer porque es lo que Dios me ha enseñado, me ha mandado a hacer. Pero tengo una misión de restitución. Tengo un desafío muy grande que recibo de parte de Dios, porque cuando tú haces una ofensa a un hermano o a un grupo de hermanos, y en mi caso yo fui falso y fingí y fui parte de un sistema, y con mi aprobación junto con la de otros hicimos ver que la cosa iba bien y la gente estaba poniendo sus diezmos ahí. Al hacer todo esto yo defraudé. Yo siento una responsabilidad de restituir a sus vidas, y estoy echándole las más ganas que puedo por ser una persona íntegra, por ser una persona congruente con lo que predica y con lo que vive. Y ustedes cada día más ven mi humanidad y ven mis errores y mi inseguridad, pero el deseo de mi corazón es hacer restitución a sus vidas, y que juntos podamos buscar la parte genuina del Espíritu Santo que leemos en el libro de los Hechos, y que podamos retomar una doctrina cristocéntrica que está en balance entre los dones y la enseñanza cristocéntrica. Amén. En este entorno, ¿qué les parece si hablamos? Ahora sí, ya toda fue la introducción, lo voy a tratar de apurarme. Vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Ok, número uno, ya entrando en tema, la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Es lo primero que debemos de entender. Un buen entendimiento del Espíritu Santo comienza con el entendimiento, perdón la repetición, de que el Espíritu Santo es una persona. Al leer las Escrituras te vas a dar cuenta que se le puede entristecer, se le puede mentir, tiene sentimientos, ama y expresa. Y nosotros podemos llegar a la conclusión: el Espíritu Santo, al igual que Jesús, al igual que el Padre, es una persona. Número dos, al igual que el Padre y que el Hijo, el Espíritu Santo es Dios. Me brinqué un punto. El Espíritu Santo es Dios. La Escritura, si me ayudan allá a regresarse en la computadora, en Hechos 5 del 3 al 4, Pedro hace equivalente mentir al Espíritu Santo como mentir a Dios. En 1 Corintios 2:10 en adelante se nos dice que el Espíritu Santo lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Y el Espíritu Santo lo hace porque el Espíritu Santo es Dios. En 2 Corintios 13:14 se enfoca a la comunión con el Espíritu Santo como la comunión con el Padre y la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, si unimos estos dos primeros puntos, el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es una persona. Brincando ahora sí al número 3, el Espíritu Santo nos lleva a la salvación. Al igual que el Padre y al igual que el Hijo, el Espíritu Santo es fundamental para la salvación. No pudiera haber salvación sin el Padre, porque Él ha enviado al Hijo y Él nos ha perdonado de nuestros pecados y nos va a enjuiciar a todos, pero el día del juicio la sangre de Cristo va a hablar a nuestro favor. Sin Jesús no habría salvación, porque Él fue el Verbo que se hizo carne, vivió nuestras tentaciones, nuestras dificultades. Jesucristo tomó nuestro lugar de castigo en la cruz para que nosotros pudiéramos tener libertad, hizo la obra redentora. Pero el Espíritu Santo
Sin el Espíritu Santo no habría salvación, porque Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, porque Jesús dijo: les enviaré el Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad. Sin el Espíritu Santo no vendría convicción de pecado en nuestras vidas. El trabajo del Espíritu Santo, lo vamos a ver en un momento, es mostrarnos a Jesús. Entendemos, conocemos y ubicamos a Jesús como nuestro Salvador, porque el Espíritu Santo nos lo muestra a nosotros. Sin el Espíritu Santo no habría salvación. Voy a brincarme el versículo en Tito número 4. El Espíritu Santo viene con un propósito. ¿A qué me refiero con esto? Que no solo viene porque sí, cuando nosotros pensamos que viene. Recuerdo temprano en mi entrenamiento para servir a Dios, era una especie de instituto bíblico, y digo especie porque no sé si nombrarlo así, pero estábamos jóvenes y estábamos siendo entrenados para servir a Dios, y entonces de repente había una bolita de jóvenes ahí en un rincón y ponían sus manos cercas y de veras hasta le hacían así bien místicos y todo, y luego de repente yo me acerqué: ¿y qué traen estos? ¿Sientes el calor? ¿Se lo sientes? Y yo: ¿siento qué? Y porque había calor en sus manos, que era la unción y el Espíritu Santo estaba ahí. Y de repente era complicado este tipo de cosas. El Espíritu Santo no viene para que sintamos bonito, ni viene nada más porque sí. La escritura en Lucas, el Señor Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y observen esta palabra: para propósito. El Espíritu Santo no viene porque sí, viene con un propósito: pregonar libertad a los cautivos, dar sanidad a los quebrantados de corazón, dar libertad a aquellas personas que están atadas al pecado. El Espíritu Santo viene con un propósito en específico. No se me pierdan, síganme. ¿Dios es omnipresente, sí o no? ¿Jesús es omnipresente? ¿El Espíritu Santo es omnipresente? ¿Están seguros? ¿Están seguros? Efectivamente es omnipresente, no tiemblen. Es omnipresente, pero no se manifiesta en todo lugar. Está aquí y en China y en Ucrania, pero no se manifiesta. Y cuando se manifiesta, nosotros entendemos que algo en específico quiere hacer, y el Espíritu Santo no va a hacer nada que no vaya con estos dos lineamientos que hablamos al principio de este año. Número uno, todo lo que el Espíritu haga al manifestarse tiene que ir en línea completa con la palabra de Dios. Si nosotros estuviéramos en una postura de decir: no, pues aquellos que no amen el avivamiento, no les vamos a hablar y no nos vamos a juntar con ellos. Una cosa es lo que se diga que el Espíritu Santo dijo, pero esto no va de acuerdo con la palabra de Dios, porque el Señor nos ha mandado a amar a nuestro prójimo, a amar a nuestros enemigos, a estimar a las personas como mayores a nosotros mismos. ¿Me logro explicar? También el Espíritu Santo no va a hacer nada que llame la atención para sí mismo, de manera que ser extravagantes en alabar o en esto o en aquello, y tú estás llamando la atención a ti mismo. Yo tengo mis dudas si esto viene del Espíritu Santo, porque el propósito del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. La gloria tiene que ir para Jesús, la atención tiene que estar en Jesucristo, no en nosotros. Entonces, en este denominado mover del Espíritu Santo, hay muchas cosas que se hacen que no tienen sus raíces en la Escritura. En este estilo de cristianismo pareciera que es más importante la experiencia, o que la espiritualidad de las personas se mide por la experiencia en el Espíritu. Mientras más fuerte dice, hablan en lenguas, no, pues más ungido está, y es bien machín en el cristianismo. Pero la forma en cómo se mide el cristianismo de una persona está en obediencia, carácter conforme al de Cristo, testimonio que sea congruente lo que predica con lo que vive. Cuando nosotros vemos estas tres características en una persona, decimos: esta persona está siendo llena efectivamente del Espíritu Santo. Entonces eso nos debe llevar a fuerzas a estudiar la obra del Espíritu Santo. Vámonos al punto B. No podemos ignorar la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo está en este mismo momento obrando en tu vida y en mi vida. La Escritura dice en Hechos 1:8 que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. De manera que cuando tomas la valentía de compartir lo que Jesús ha hecho en tu vida, el Espíritu Santo está obrando en ti. Miren, siempre estoy nervioso de estar aquí enfrente, siempre.
pero nunca comparado con los nervios de estar uno a uno con una persona. Cuando yo estoy en un hospital o en una calle y se pone el momento y yo comparto el evangelio, yo estoy temblando como nuevo. No tienen idea, horrible. El uno a uno para mí es horrible. Yo puedo hablar a multitudes o a lo mejor junten ahí una bolita de gente porque no veo específicamente a nadie a los ojos, ¿verdad? Que luego les veo hacer viscos que se están durmiendo y sí me desanimo. Pero el uno a uno me pone bien nervioso, pero lo hago porque la obra de Dios en mí me fortalece y me guía a hacerlo. La escritura dice en 1 Corintios 12 del 4 al 7, ahora bien, aparece aquí en pantalla, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Lean conmigo estas últimas dos palabras: para provecho. No dice para beneficio propio, no dice para tu exaltación. La obra del Espíritu Santo en tu vida no es para que otros vean lo ungido que estás. La obra del Espíritu Santo en tu vida es para que otros puedan ver a Jesús reflejado en ti. Tiene que ser para provecho, provecho personal. ¿En qué manera? Si tú caes al suelo un día, no hay problema si caes al suelo en pan de vida. El problema es cómo tú te vas a levantar, si esa experiencia te va a ayudar a vencer la pornografía o tu mal genio o tu flojera. Si ese momento te está ayudando a forjar el carácter de Cristo en ti, adelante, te está haciendo para provecho. Pero el provecho tuyo no es un provecho individual. La idea es que la llenura del Espíritu Santo sea de provecho para todos nosotros también. Tú tienes que ser de bendición para otras personas que te rodean. De otra manera, no puedes simplemente pensar que el Espíritu Santo es nada más para ti y que tú lo administres en una manera personal. Si nosotros lo vemos de esta manera, nada en la vida cristiana es normal. Nada en la vida cristiana es natural. Todo es en todo momento sobrenatural. Cada vez que nosotros estamos orando por una persona, el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Cada día que tú ejerces la fe, el Espíritu Santo está llenándote y está obrando en esto. Cada vez que tú expresas amor por otras personas, es el Espíritu Santo quien está obrando en ti. Cada vez que tú eres consciente de lo glorioso que es Jesús y eres consciente de lo glorioso que es Dios, el Espíritu Santo está obrando en ti. Cada vez que tú lees la palabra de Dios y la estás comprendiendo y te está redarguyendo, el Espíritu Santo está obrando en ti. Cada vez que amas, cada vez que oras, cada vez que ejerces tus dones, el Espíritu Santo está obrando en ti. El apóstol Pablo oró en Efesios, no tengo tiempo a leerlo todo, pero oró que fuéramos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por su Espíritu. Levante la mano el que en algún momento de su cristianismo ha sentido que tus fuerzas espirituales flaquean. ¿Verdad? Todas las manos, levántenlas. Levanten la mano el que ha estado en momentos de tentación bien difíciles y dices: híjole, ¿cómo le voy a hacer para salir de esto? Yo levanto las manos, soy hombre igual que todos ustedes. Pero cuando vencemos, cuando somos fortalecidos y brincamos del desánimo al ánimo, el Espíritu Santo está obrando en ti para fortalecerte y hacerte capaz de vivir las verdades espirituales. Entonces nosotros podemos concluir que sin la obra sobrenatural del Espíritu Santo, nosotros no pudiéramos vivir las verdades espirituales que dicen la palabra de Dios. Entonces, sea lo que experimentes, sea lo que vivas, sea la forma en como tú quieres expresar tu adoración a Dios, asegúrate que sea genuinamente el Espíritu Santo. Asegúrate que la gloria sea de Dios. Asegúrate que sea realmente Dios tratando contigo, porque es extremadamente evidente cuando alguien es lleno del Espíritu Santo por la forma en cómo camina en obediencia, por la forma en cómo trata a las demás personas, por la forma en cómo al hablar
expresa las verdades del Evangelio. Tú te das cuenta y tú dices, esta persona está siendo llena del Espíritu Santo. Y no me lo tomen a mal, no se trata de temblar o no temblar. Yo no estoy queriendo crear una intimidación de que aquí todos paraditos y nadie se mueva. Si ustedes han venido los martes, somos extravagantes para orar, somos apasionados para buscar a Dios, somos expresivos en la alabanza. Miren, yo no danzo porque mi calibre no me lo permite, sinceramente hablando, pero nomás espérense que me aliviane y me van a tener danzando. No porque quiero llamar la atención para mí, sino porque el Espíritu Santo en mí me hace sentir pasión por Él, fuego por Él, ánimo por Él. Y si ustedes me preguntan, ¿estás pasando un momento difícil? Absolutamente. Pero el Señor nos da el dominio propio igual que a ti. Y tú dices, ay, qué machín eres. No, yo no soy nada machín. Él es el único machín. Sin Él yo no pudiera hacer nada. Quiero terminar el mensaje. No lo voy a poder terminar porque me emocioné demasiado, pero siempre podemos hacer parte 2, ¿verdad? Benditas series. Ok, termino con este ejemplo y vamos a orar un momento. Piensa en un guante. No creo que nadie traiga un guante aquí. Si tú tomaras un guante y tú quisieras que ese guante solo hiciera una señal positiva, no ofensiva, un like, por ejemplo, ¿no? O que el guante señalara la gloria de Dios, o que el guante sirviera a las personas, ese guante no puede. Pero cuando tú metes tu mano dentro de ese guante, ese guante tiene todas las facultades que tu mano tiene. Ese guante será capaz de decir, los vas haciendo bien. Ese guante será capaz de expresar, todo es para la gloria de Dios. Ese guante será capaz de expresar, yo te ayudo a cargar con esto. Porque ese guante no funciona por sí mismo. ¿Me estoy logrando explicar? Sé que esto no es escuela dominical, pero tú puedes entender que tú sin el Espíritu Santo serías esto. Pero el Espíritu Santo en ti te hace capaz de glorificar al Señor. Entonces el fruto y la forma en como tú seas lleno del Espíritu Santo son tan importantes como evidentes. Me estoy logrando explicar. Con esto podemos nosotros terminar el mensaje. Y a mí me gustaría ver si Richie me ayuda a pasar aquí enfrente y que podamos orar por unos momentos y entender que el Señor nos quiere llenar con su Espíritu Santo. Mientras Richie se acomoda, alguien me puede preguntar, Omar, entonces tú estás cerrado, o sea, estoy entendiendo, estás cerrado a las señales, estás cerrado a las manifestaciones. Yo les contestaría absolutamente no. En mis tiempos personales de oración, yo oro en lenguas. Pero yo he sido disciplinado en no orar o hablar en lenguas aquí porque sé que nadie puede interpretarlo y no sería de bendición para ustedes. Sería como raro. Y yo no quiero proyectar espiritualidad. Yo quiero que el Señor muestre a Cristo y nada más. Ustedes me preguntan, entonces ¿estás abierto? Absolutamente. Te voy a decir a lo que estoy cerrado. Estoy cerrado a manipular a las personas, ustedes, con el Espíritu Santo. Y decir, el Espíritu Santo, lo siento, todos van a crecer en las finanzas. Y entonces, diezma al doble hoy, porque lo siento del Espíritu Santo. Yo estoy cerrado a eso. Eso es vil y malvado. Eso no va conforme a la palabra de Dios y no glorifica a Cristo. Tú me preguntas, ¿a qué estás cerrado? Estoy cerrado a fingir que estoy siendo lleno del Espíritu Santo cuando no estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Estoy cerrado a poner la experiencia por encima de la palabra de Dios. Creo que la palabra de Dios define lo que la experiencia debe de ser. Al día de hoy me encuentro más sediento que nunca de buscar la parte genuina del Espíritu Santo. Ya lo fingimos por muchos años y no está produciendo las grandes estratosféricas cantidades de fruto de salvación que habíamos pensado que produciría. Miren las bancas vacías. Váyanse ahorita a Plaza Juárez y vean la cantidad de gente ahí que la gran mayoría no conoce de Cristo. No estamos para fingirlo. ¿Me logro explicar? Estamos para vivirlo.
Y mientras el fruto no sea más abundante en nosotros, hay una verdad que nos grita: necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que el Señor avive esta obra, que el Señor edifique esta casa. Necesitamos que el Espíritu Santo nos transforme más a la imagen de Cristo y produzca más convicción de pecado. Así que sí, estoy abierto a que el Espíritu Santo nos llene, pero en la manera más genuina y real posible. Esta es la postura doctrinal de Pan de Vida en cuanto al Espíritu Santo. Y soy responsable que rendiré cuentas a Dios por lo que estoy diciendo. Qué miedo. Pero de momento siento mucha paz. Mucha paz. Vergüenza cuando recuerdo lo que fingí. Sí. Ánimo en restituir. No tienen idea. No tienen idea. Tengo hambre del Señor. ¿Tú tienes hambre de Dios? Yo tengo hambre de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Tú tienes hambre de ser lleno del Espíritu Santo? Yo tengo hambre de experimentar lo que esos hombres en el aposento alto experimentaron. ¿Tú tienes hambre de experimentarlo? ¿Quisieras que tu vida estuviera en el momento espiritual y de fruto y de llenura de Dios del nivel más alto que nunca antes has estado, el mejor nivel que has estado? ¿Quisieras? Sí, yo quiero. Lo de ayer no me sirve para hoy. Yo necesito ser lleno de Dios hoy, porque es tan fácil ver este mundo y las realidades de este mundo y desanimarte y pensar la sanidad no es para hoy. Pero cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, creemos que todo, absolutamente todo, es posible. Aquellos que quieran orar, pónganse sobre sus pies, cierren sus ojos.